pushing on. Things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Bienvenidos un domingo más. Ya veo que estamos unos pocos a los domingos en directo. Hoy no hay pijama porque luego toca sacar a Dina. Ah, no, bueno, igual al final no. Pero bueno, lo dicho, estamos una vez más aquí y este domingo vamos a hablar sobre el tema de la biomecánica, la técnica de carrera, y tenemos dos invitados que... Hola, dos invitados que nos van a ayudar muchísimo en este tema. Así que ya sabéis, podéis ir lanzando las preguntas que intentaremos ir contestando, que no se me pase a mí ninguna. La primera parte va a entrar Luis Enrique Roche, que es fisioterapeuta y podólogo experto en biomecánica. Ha estado trabajando muchos años con Fisio Zaragoza haciendo análisis, etcétera, y la verdad que es una eminencia en su campo, y ahora mismo se conecta desde Granada, que ha estado además ayudando a un estudio. Y luego tendremos al entrenador Vicente Úbeda, entrenador de la atleta, por ejemplo, Cristina Jordán, que fue subcampeona de Europa de cross hace, no sé si fue hace 5 o 6 años, que tiene además un blog sobre técnica de carrera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como creo que Luis Enrique está por aquí, lo vamos a ir invitando para ver cómo va el tema de la conexión, que ya sabéis que los directos luego siempre nos... Y, bueno, cualquier cosa ya la podéis ir preguntando, y si no le iré... Mira, ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Luis Enrique? Bienvenido, muchas gracias. Hola, muy bien, ¿qué tal, Isa? ¿Qué tal por Granada? Buen tiempo, ¿no? Bien, hoy un clima perfecto. Sí, ¿verdad? Has estado allí ahora además precisamente trabajando y colaborando ¿con quién era? Perdona. Sí, ahora he venido para una estancia de investigación y colaboramos con la Universidad de Jaén, la Universidad de Granada, en el IMUS, en un instituto que tienen aquí de deporte y salud con un laboratorio brutal. Está Qué muy bien. pasada. Bueno, antes de que quizá empiece ya la gente a animarse, coméntanos la importancia que tiene la correcta técnica de carrera a nivel fisiológico para un corredor, ¿no? Cómo puede derivar en lesiones, cómo influye la pisada, la biomecánica en todos los problemas que a lo mejor si no lo trabajamos, pues podemos acarrear, ¿no? Como personas que entrenamos. Bueno, la biomecánica siempre hablamos del movimiento, ¿no? Del gesto, y cuando realizamos un gesto, cada gesto tiene unas implicaciones mecánicas para unos tejidos, para unos músculos, unos tendones, unos huesos, y en función de cómo lo hagamos va a implicar más carga, menos carga para unos u otros. Entonces, en función de la carrera, de nuestra anatomía, nuestra fisionomía, etcétera, pues nos interesan más unos aspectos u otros, y la verdad es que no hay un factor biomecánico que te vaya a causar directamente una lesión como tal, pero sí que va a estar implicado en el proceso como un factor. Mira, por ejemplo, ya nos habían preguntado aquí, Anabel Serrano dice, tengo dolor en el tobillo, la rodilla y la cadera, por la amortiguación de las zapatillas o la zancada. Bueno, yo creo que imagino que será un poco complicado contestar así, pero así aprovechamos y hablamos también del tema de las zapatillas, si quieres. Bueno, a ver, por ejemplo, cuando nos comentan cosas como esa, ¿no? Me duele la rodilla, etcétera, por la amortiguación. Pues bueno, la amortiguación será un factor más a tener en cuenta en el porqué, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las zapatillas pasa igual. Las zapatillas ni causan lesiones ni quitan lesiones, son un factor más a tener en cuenta. Una zapatilla mal elegida puede provocar más carga en unos tejidos que al final se acaban lesionando, o una zapatilla bien elegida puede ayudarnos a prevenir alguna lesión, y que a veces quitarnos la zapatilla también nos puede ayudar a quitar alguna lesión. Entonces realmente es un factor más de la ecuación a la hora de tener en cuenta cuando valoramos a una persona. Hombre, ese tema lo abordaremos más adelante, pero si nos puedes quizá dar unas pequeñas pinceladas de cómo elegimos correctamente una zapatilla para nosotros. Bueno, a ver, realmente debería de estar valorado con un profesional del campo, ¿no? De la biomecánica, que haga una buena valoración, y que conforme a cómo tú corres, tu experiencia previa y tu anatomía, pues a partir de ahí podamos buscar la zapatilla óptima para esa persona. Obviamente, si no tenemos acceso a un profesional como tal, pues por lo que sea, ¿no? Hay que fijarse muy bien en el historial. Casi todo el mundo que ha corrido ha ido llevando zapatillas, y unas le han ido bien, otras le han ido mal. Entonces lo ideal es aprender a identificar qué partes, qué cosas tienen en común las zapatillas que nos han ido bien, qué cosas tienen en común las zapatillas que nos han ido mal, y a partir de ahí ir perfilando un poco la zapatilla que mejor nos está funcionando, ¿no?
Eso en el caso de no pasar por un profesional. Yo siempre cuando valoro a una persona lo primero que le digo es qué zapatillas te han ido bien, qué zapatillas te han ido mal y a partir de ahí yo voy buscando qué factores son los que le están beneficiando y cuáles no. Hay gente que con zapatillas muy estables y muy amortiguadas va muy bien, otros que con zapatillas muy estables y amortiguadas va muy mal y entonces en función de eso tenemos que ir perfilando esa zapatilla, ¿no? Que nos pregunta, eso realmente, si quizás sea para un directo que haremos sobre el entrenamiento de fuerza, si es necesario hacer fuerza para correr. Fuerza, como diría Luis, que ahora no está, aplicamos siempre. Claro, más o menos, pero aplicamos La siempre. fuerza siempre la aplicamos, entonces el entrenamiento de fuerza, si es necesario, también te digo, no hace falta concebirlo como ejercicio de halterofilia, o sea, eso que lo tengáis claro que se puede trabajar la fuerza de manera específica en carrera, precisamente con ejercicios de técnica de carrera. Pero eso lo abordaremos en otro directo porque sí que por aquí nos preguntaban ¿cómo puedo fortalecer el antepié y la zona media del pie? Ahí, buena pregunta para Luis. Sí, bueno, ahí hay ejercicios, ahora se ha puesto de moda un concepto que es el foot core, ¿no? O sea, todos hemos oído hablar del core como el concepto de la estabilidad lumbopélvica, la faja abdominal, etcétera. Y últimamente ha salido el concepto de foot core, que básicamente es el trabajo de la musculatura intrínseca plantar. La musculatura Toma intrínseca ya. plantar es la que está dentro de, o sea, la que estaría implicada dentro del arco, dentro del pie, ¿no? Esa de ahí, esa de ahí. Con lo feos que son mis pies, pero bueno. Yo voy con calcetín. Sí, Las cosas del directo. pues el trabajo de esa musculatura con los típicos ejercicios, algunos que se conocen como arrugar una toalla y estirarla, caminar descalzo, hacer ejercicios, ponernos de puntillas, hacer ejercicios con TheraBands, abrazando la planta del pie con el TheraBand y haciendo flexión para hacer trabajo contra resistencia. Han demostrado que aumentan la rigidez y la estabilidad del pie, aumenta también, o sea, realmente hay bien pautados y con una buena progresión, hay también hipertrofia, hiperplasia, como en otros fenómenos de fortalecimiento. Incluso hay algún estudio que se ha atrevido a decir que elevan el arco. Yo no sé si para tanto, pero Bueno. hablamos de milímetros, ¿eh? Pero hay estudios publicados, hay uno de un grupo de unos japoneses que lo demostraron. Yo no Jolín. sé si tanto como para elevar un arco unos milímetros, pero por lo menos para sí que evitar el descenso de ese arco es una buena terapia. Y para estar mucho tiempo de pie, preguntan, ¿necesitamos mucha o poca suela? Es que la suela es Un mundo. la suela es una interfaz entre el pie y el suelo y básicamente hay gente que con mucha suela relaja mucho su sistema tónico y les va muy mal porque van muy amortiguadas, no tenemos un buen estímulo. Sin embargo, hay gente que por atrofia de la grasa plantar tiene poquita grasa en el talón, en los metatarsianos, si no tiene algo de amortiguación le duele mucho. Entonces, sí que es verdad que en un entorno natural ir descalzo es una grandísima opción. En el entorno en el que vivimos hoy, que no tiene nada de natural, que es todo asfalto duro y suelos duros, pues normalmente una buena amortiguación o una amortiguación para la gran mayoría de las personas suele ser una buena elección para estar muchas horas de pie. Y, por ejemplo, cuando se recomienda llevar una pequeña cuña o elevación, Sí, a ver, el llevar una pequeña cuña o elevación normalmente lo que ¿tú hace es eres de los de plano o de los de no plano? Tú descalzo. no, tampoco, no soy tampoco un fanático del descalcismo, pero sí que el caminar descalzo obviamente pues tiene muchas implicaciones a nivel propioceptivo, de trabajo muscular, etcétera, y es muy ventajoso, pero sí que es verdad que lo que comentaba, ¿no? Que no estamos en un entorno natural, estamos en un entorno muy duro. El asfalto no tiene nada que ver con un suelo natural. Tú pisas césped o tierra o ves a caminar por unos senderos de tierra o de césped y luego vete a caminar por el asfalto y me dices si te duele el talón o no en el asfalto. Entonces, claro, el concepto es ese. Lo de la cuña va normalmente dirigido a relajar la musculatura de la planta del pie y los gemelos, porque al elevar un poquito el talón quitas un poco de tensión de eso. Y yo creo que es más porque estamos acostumbrados a ir siempre calzados con cierta cuña y cuando Y bajamos eso se un complica. acortamiento también los corredores, ¿no? Muchas veces. Bueno, realmente no es un acortamiento como tal, si es que estáis utilizándolos y los tenéis que utilizar, entonces esos músculos tienen más tono porque los estáis utilizando todo el día, entonces más o menos es habitual encontrar eso, ¿no? Y de hecho es una ventaja, si tuvieras el tríceps sural muy inhibido no correrías como corres, ¿sabes? Entonces, en parte es parte del juego eso. Mira, por aquí preguntan que para todos los atletas, si consideras que para todos los atletas deben correr con, bueno, de medio pie,
para evitar lesiones o es un requisito necesario? Yo creo que eso dependerá de la velocidad, ¿verdad? Lo del correr de manera con el... Creo que desde mi punto de vista, se ha idolatrado lo de correr de antepié y yo, es lo que digo, yo cuando voy despacio no corro tan marcado de antepié. ¿Cuándo corro así? Cuando voy por debajo de 3 kilómetros el 1000. Así seguro que biomecánicamente me lo pide el cuerpo, pero cuando voy despacio yo llego a incluso talonar cuando voy rodando despacio. Entonces, por favor, Luis Enrique, por favor. Luis, llámame Luis solo. Ya, hombre, te estoy haciendo formal, ¿eh? No, llámame Luis. No, hombre, no, pues Luis, a ver, eso ha sido para mí un gran error porque hemos extrapolado un concepto muy concreto de una población muy concreta, que son los kenianos, la tribu Kalenjin y los de la meseta en México. Y hemos querido hacer de eso la ley para todo el mundo, ¿no? Entonces, hombre, claro, los kenianos corren de antepié, sí, ya pues que los kenianos tienen un tendón de Aquiles brutal, de largo, tienen un calcáneo grandísimo y son de otra raza y no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, nosotros anatómicamente somos muy diferentes. Ese fenómeno no tiene por qué pasar. Correr, obviamente, el chocar de talón de antepié depende de la velocidad. Más rápido vamos, más de antepié corremos. Eso aquí y en todo el universo. Y además, correr de talón, si los estudios nos lo dicen, si el 95% casi de la población que corre una maratón corre de talón. Entonces, y encima, conforme más fatigado estás, más de talón corres. Entonces, el que corre de antepié los 10 primeros kilómetros no quiere decir que corra los últimos. Correr de talón y de antepié básicamente implica quién trabaja, cómo se comporta de rígida la pierna y el impacto que se produce. Cuando corremos de talón tenemos más impacto. Trabaja más tibial anterior y el cuádriceps y la rótula. Cuando corremos de antepié tenemos menos impacto, trabaja más tendón de Aquiles y fascia plantar. Entonces, depende del entorno. Por ejemplo, cuando corremos en terrenos más duros, correr de antepié nos quita impacto y además nos favorece el rebote. Pero si, por ejemplo, corremos en barro o si corremos en arena, el rebote, la energía del rebote se pierde. Entonces, es mejor correr más plano o de talón. Entonces, no hay una respuesta única, depende de la anatomía, del terreno, de la velocidad. Hay unos factores que entran ahí. Pero que la gente no se asuste si corre de talón, que probablemente no fallezca ninguno de ellos, por eso... Eso seguro. Sí, que no va a pasar nada. Lo único es si es muy de talón y corre encima siempre en un terreno muy duro y además no tiene un buen sistema de cuádriceps y rótula, pues probablemente sí que se lesione. Entonces ahí habría que valorar si eso se puede modificar o no de alguna manera, que eso ya seguro Vicente pues te puede hablar más de cómo corregir o cambiar eso. Claro, yo por ejemplo, es que a mí me parece que esa es una pregunta que cuando siempre hacemos quedadas, etcétera, siempre es recurrente, ¿no? A ver, yo creo que al final debe ser, digamos, un medio natural, no el fin, correr de antepié. No, al final es una consecuencia. Yo no recuerdo de pequeña aprender, decir, tengo que correr así. No, aprendí a correr rápido y la inercia me llevaba a correr así. O sea, yo creo que es todo mucho más natural. Pero Isa, los chicos cuando cuando hacéis atletismo desde pequeños, ¿cuál es la primera carrera que corres? Que te enseñan a correr. Velocidad. Los primeros juegos que haces son velocidad de reacción, sí. Claro, y cuando corres y aceleras, corres de antepié. Todo el mundo cuando acelera corre de antepié. Entonces, los niños, ¿cuál es el primer juego que haces? El tú la llevas. Entonces, te apuntas al atletismo, lo primero es el tú la llevas, vas a perseguir a todo el mundo. Luego empiezas sprints y luego empiezas a alargar distancia. Pero claro, alargar distancia con un patrón que has aprendido. Entonces, tu entrenador no hacía falta que te dijera, corre de antepié, ya te obligaba. Pero claro, eso cuando empieza una persona de 20, 30, 40 años y lo primero que hace es salir a correr 10 kilómetros, pues no va haciendo un sprint, obviamente. No, y de hecho a mí me hacía gracia porque, por ejemplo, cuando competías en un cross, te decían, no, es que vas, y digo, ¿cómo? A ver, digo, por lógica, si voy corriendo un cross de 6 kilómetros, ponte en la categoría que fuera 8, si hay barro, si voy de antepié ya no es biomecánica, es que aparte me hundo, me clavo, tengo que hacer más fuerza, entonces mejor aumento la superficie, es que no tenía ni que pensarlo, pero bueno, esos son casos míos particulares y como siempre, creo que hace mucho daño en generalizar. No, Pregunta, ejemplo... dime. Vale, perdona, nada, sí. No, que dice por aquí, no sé el nombre de esto, la periostitis me tiene frito. Me han puesto plantillas ahora porque aunque pisaba sin talonar, sí que piso más con la parte interna. Funcionar las plantillas. Es verdad que la periostitis es algo que se da mucho en los corredores. Sí, es una de las patologías más prevalentes. Está asociada... Hay varios factores que entran en juego en la periostitis. Tenemos, pues, por ejemplo, que la tibia se avara, que quiere decir que está inclinada el hueso, la tibia está inclinada sobre todo en su parte distal. Eso es. Tenemos
pies pronados también es uno de los factores fundamentales, cómo choquemos y la velocidad a la que choquemos y el control. Y bueno, las plantillas es una parte fundamental para controlar eso. Además, se han demostrado que son efectivas como con plantilla como en general, ¿no? Quiere decir que la de ese señor igual, pues por lo que sea, no le está funcionando, hay que subirle un poco más la corrección o lo que sea. Y luego hay una cosa que eso siempre pasa normalmente en podología. Nos gusta mucho la filosofía del decir, cógete la zapatilla neutra, que el control de la pronación ya te lo hago yo. Eso probablemente muchos ya les haya pasado, ¿no? Pero hay veces que tenemos que acabar poniendo también una zapatilla de control debajo de esa plantilla, porque al final si tú pones una plantilla muy estable en un sitio muy inestable, pues no puede estabilizar porque está sobre un colchón, ¿no? Muy inestable. Entonces hay veces que hay que sumar una plantilla y una zapatilla. Entonces a veces hay que ir subiendo un poco la graduación de corrección. Y luego, pues obviamente, fortalecimiento, trabajo... Se te voy a decir, ¿qué podemos tratar para el tema de la periostitis? Trabajo de fisioterapia, trabajo de automasaje, relajar toda la zona interior del borde medial de la tibia, que normalmente es la zona de dolor, estirar... Si el pie es muy pronado, lo que comentábamos, pues normalmente hacer las dos correcciones con la plantilla, a veces plantilla y zapatilla. Y a veces, si este chico a lo mejor corre muy, muy, muy de antepié, pues a lo mejor entra muy lateral y el gesto de pronación es muy brusco y a lo mejor hay que reducir esa lateralidad, que no entre tan lateral y entre un pelín más plano para quitar un poco de esa velocidad brusca de pronación, que es al final lo que mete tensión en ese músculo. Y el terreno en el que se entrena también puede influir, ¿verdad? Mucho en cómo derivamos esa periostitis. Yo creo que la gente abusa quizá de asfalto y al final el impacto nos hace más daño, ¿verdad? A ver, el asfalto es muy duro y además el asfalto es muy duro. El asfalto es muy duro en todos los sentidos y además hay otro factor que es fundamental, que es la regularidad. Tú piensas que cuando corremos en un terreno que es 100% regular, y nosotros, el ser humano, somos tremendamente cíclicos. Te doy un dato que es interesante. A velocidad constante, la longitud de paso de una persona no varía más de un 5%. Tú como deportista de élite, estoy seguro que tu longitud de paso a velocidad constante no varía 2 centímetros casi, o 3 centímetros. Bueno, me hiciste un estudio, lo tengo por ahí guardado. Sí, yo también lo tengo, o sea, que lo puedo sacar los datos aquí. Pero ese no vale, que con la lesión está un poco alterado. No, pero somos muy repetitivos. Si encima el terreno es repetitivo, ¿qué quiere decir? Que siempre trabajan los mismos músculos. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, metemos a gente, por ejemplo, este chico la periostitis, pero a lo mejor sale a correr crosses, o sale a correr por un terreno irregular, con piedras, con que tenga césped irregular, con inclinaciones, ¿qué pasa? Que cada paso varía. Entonces ahí deja de trabajar siempre exactamente el mismo tejido y para algunas patologías eso es una buena intervención porque nos ayuda a quitar carga siempre, que no esté cargando siempre exactamente el mismo músculo. Mira, además ahí al hilo de una pregunta que se nos había quedado, ¿es bueno correr descalzo por césped o la playa? Sí, a ver, el ir descalzo hay que entenderlo, no el ir descalzo como filosofía de vida toda la mañana, tarde y noche y hacer todos los ¿Con chancletas? Yo he visto un montón con sandalias. Sí, está bien, no pasa nada. Hay una corriente, ya sabes, del descalcismo, ¿no? De correr descalzo, que bueno, que es una filosofía que para algunas personas puede encajar. Yo creo que de manera global y como modo de vida para la gran mayoría de las personas no lo termino de ver. Pero sí que entrenar descalzo, hacer ejercicios descalzos, movernos descalzos, ir a correr por la playa descalzo un día, pues a lo mejor no a chuparnos 20 kilómetros ese día, pero hacerlo o por césped es una gran opción para fortalecer la musculatura, mejorar el sistema proprioceptivo, o sea que realmente para mí debería de ser parte del entrenamiento habitual y debería de entrar dentro de una mini sesión y cuando, por ejemplo, trabajáis técnica o aprovechéis ese día que hacéis trabajo de técnica o de pliometría, pues hacerlo en césped en un sitio seguro y descalzo sin ningún problema. Sí, yo lo que alguna vez, muchas veces hemos hecho, pues con mi anterior entrenador, con Jesús, era el trabajo de pies en la arena, fortalecimiento, pero por ejemplo, una cosa que tomé yo por inercia que me vino muy bien es al tema de soltar, después de terminar el entrenamiento, lo que dices tú, no me voy a ir a hacer la media hora de antes, no me voy a meter en la pista descalza, está claro, pero la vuelta a la calma lo hacía descalza o con unas minimalistas de estas que tengo de Adidas, pues intentaba procurar, primero empecé con las minimalistas, luego descalza, pues los 10 minutitos de rodar suave en la hierba, los empecé a meter como rutina y la verdad que mejoré muchísimo. Noté que a nivel de pie lo noté que me venía muy bien. Y además, yo no sé, y que me gustaba, la sensación encima me gusta. Eso te iba a decir, yo tuve una experiencia una vez, sabes que me gusta mucho viajar, y nos fuimos a hacer un trekking por unos arrozales en Bali,
y ahí no puedes ir con zapatillas porque está lleno de barro y entonces se va pegando el barro y llevas ahí pues Un sancocho. pues eso es, pues iba descalzo y yo decía, pues que esté en la gloria, me pegaría así todo el día, ¿no? Porque el tacto y todo, ¿no? Y además, ya digo, es muy sano, o sea, que yo animo a la gente a que lo haga, pero no que convierta eso en su modo de vida y que vaya todo el día descalzo a correr porque probablemente, si además no hace una buena adaptación, pues probablemente acaba lesionado. La verdad que sí, pero bueno. A ver, por aquí dicen, tendinitis en el popliteo. Consejo, empezar a trotar mañana, a ver qué pasa. ¿Las tendinitis tú crees que pueden ser siempre consecuencia también de algo biomecánico? A ver, la tendinopatía, por definición, es una mala gestión de la carga Toma ya. y de la readaptación. Entonces, la mecánica distribuye quién carga. Si este está inclinado para un lado, cargan unos, si está inclinado para otro, carga otros. Si pisas de una manera, cargan unos. Si la rodilla va de una manera, cargan unos. Si va de otra, va otro. Entonces, si este señor tiene un problema en el popliteo, normalmente la tendinopatía del popliteo suele venir asociada a varios factores. Pues, por ejemplo, un genuvaro, que es que las piernas están arqueadas, a una tibia vara, que es que el hueso está así arqueado, eso es. Como los bebés, ¿no? Mi bebé tiene ahora sí las tibias. Sí, luego pasará por la otra época valgoide, vamos pasando por varias épocas, pero bueno, pues son dos factores. Cuando, por ejemplo, la gente que cruza, si esto es la pelvis, la gente que cruza mucho el pie por debajo, ¿vale? Que corre casi cruzando los pies, ¿no? Uno tras otro, pues por ejemplo, eso también mete mucha tensión en la zona lateral y hay que estabilizarlo. Y yo en el poplito específicamente, pues también gente que corre con la rodilla muy recta, que cuando impacta tiene la rodilla muy extendida, ¿vale? Entonces, hay varios factores que juegan ahí, un papel en esa tendinopatía. El tratamiento, si realmente se puede, o sea, si realmente es una tendinopatía, la tendinopatía del popliteo normalmente se suele confundir mucho con la cintilla, porque es la misma zona, está prácticamente a milímetros de la cintilla, entonces a veces el dolor se Aquí, confunde. ¿no? Sí, en la zona lateral, aquí, a ver si se me ve la rodilla, en la zona lateral de la rodilla. Aquí, vale. Pero vamos, eso si le han dicho que es una tendinopatía del popliteo, es prácticamente seguro que se la han hecho con ecografía para verlo, porque normalmente la primera sospecha suele ser cintilla y se confunde con eso. Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, está Isa por aquí. Hola, Fisio. Isa. Hola, Isa, ¿qué tal? A ver, tengo los pies cabos, llevo plantillas y al final me duelen los tobillos, rodillas y no sé si es mejor no llevarla. No solo por esta pregunta, ¿tú crees que siempre es necesaria una plantilla por un lado y luego, bueno, le contestas a Mary si quieres? Esto es como si decimos todo el mundo necesita gafas. Pues no, todo el mundo no necesita gafas. Y además no todo el mundo necesita gafas para todo. Hay gente que necesita gafas, yo las llevo casi hasta para dormir, y hay gente que solo las lleva para cerca, otros solo para lejos. Entonces con las plantillas pasa igual. Las plantillas, no todo el mundo necesita plantillas. Hay gente que necesita plantillas para correr pero no para andar. Hay gente que necesita plantillas para andar pero no para correr. Hay gente que necesita plantillas casi hasta para irse a la cama. Y la cuestión es que deberían el profesional, el podólogo principalmente, que es el que hace la exploración y pauta esas plantillas, que es el que tiene poder de prescripción junto al traumatólogo, pues debe de hacer una buena valoración de eso. Si ese señor tiene un pie cabo y realmente le han pautado unas plantillas que se supone que deben de ayudarle, pues hombre, lo ideal es que le ayuden. Si no le están ayudando, pues que vuelva al podólogo y le diga, oiga, si realmente necesito unas plantillas, porque no he visto los pies de ese señor, y además no me están ayudando, pues mira a ver si me las puede modificar de alguna manera para ayudar y que se lo explique, porque al final muchas veces nos pasa que nos dan un tratamiento y no nos está yendo bien, pero no vamos a decirle, oiga, que no, esto no va bien. Y muchas veces a lo mejor con pequeños ajustes, pequeños retoques, una plantilla que no está funcionando, pues pasa y funciona. Entonces hay que ir y decírselo. Y yo soy profesional y no nos enfadamos porque no vengan y nos digan, oiga, que esto no va bien. Pues bueno, si no va bien, vamos a intentar hacer que vaya bien. Es que siempre ha habido un poco de miedo, ¿verdad? Con las plantillas, con la de la adaptación a la plantilla. Sí, a ver, pero la adaptación a la plantilla es un fenómeno más de la vida, como si fuéramos... Imagínate que cada vez que te compras un zapato, con perdón, fueras cagado. Pues dices, uy, me ha cambiado un zapato, igual no me adapta al nuevo zapato, y pues tú vas a comprar ese zapato y si no te va bien, pues dices, mira, aún es mejor con la plantilla, porque si el zapato no te va bien, ya te lo has gastado y nadie te va... Difícilmente muchos no te lo devuelven, ¿no? El dinero, pero una plantilla, si no te va bien, vas ahí, mire, no me termina de ir bien, ¿cómo lo podemos hacer? Y hay un periodo de adaptación. Nosotros tratamos, ya sabéis, a algunos de tus compis de Aragón que son muy buenos y no lo quieren, pero acabarán queriendo, con perdón, porque le hace falta y cada vez que le decimos, hay que poner la plantilla,
pero es que ahora me viene mal porque justo tengo una carrera tal. Entonces, con los atletas de élite, muchas veces lo que nos cuesta es encontrar el hueco Para meterla. para hacer esa adaptación, correcto. Pero bueno, pasa a veces. Pero yo, por ejemplo, sí que es verdad que nosotros somos un poquito más escépticos porque vamos muy al milímetro. Claro. Pero yo cuando las he llevado, pues digo, los rodajes largos, empiezas por ahí, sobre todo como casi siempre ha sido temas de descarga, de no cargar, pues eso, el puente o lo que fuera. Yo creo que al final lo que dices tú, si la terminas necesitando, aunque con que hagas una adaptación progresiva, es lo que necesitas. Sí, muchas veces, yo por ejemplo, hay gente que yo tengo personalmente familiares además que los hemos tratado y que ellos juegan con la plantilla solo en temporada. O sea, por ejemplo, empieza temporada y la usan porque vienen de estar pues del verano, que pierdes forma, coges kilos y empiezas a rodar y te empieza a doler todo, ¿no? Pues ahí la usan. En el momento que están finos y están en forma ya rodando bien tal, pues la quitan y luego si a lo mejor tienen un pico de entrenamiento que saben que sube carga, la usan. Entonces es como una pastilla. Oye, yo no me tomo un ibuprofeno todos los días, pues si me duele la cabeza, pues hay veces que me lo tomo, ¿no? Mira, yo ahora tengo una pregunta igual. que no se me olvide, y yo es verdad que con el embarazo y eso me he dejado ni de suplementaciones, ni de leches, ni de plantillas. Pero, por ejemplo, durante el embarazo, tanto el embarazo como después puede haber existido modificaciones en mis pies. Hombre, ahí en el embarazo pasan dos grandes cosas que son muy importantes y que yo sí no sé tu tipo de piel porque, bueno, lo sé porque lo he visto, pero vamos, no lo... Es muy feo. No es para tanto. No, pues pasan dos cosas. Uno, que claro, que llevas unos cuantos kilos de más encima. 14, que en tu caso pues casi sería un 25 casi % de tu peso. Sí, pesando 49, 50 cuando me quedé embarazada. Pues casi un 30 y pico por ciento, 40% de tu peso. Eso es lo primero. Segundo, cuando entráis ya en la época de que empieza la relaxina a actuar, entonces todos los ligamentos se vuelven más laxos, ¿vale? Y entonces al volverse más laxos los ligamentos, cambia básicamente es para que la pelvis dilate y salga el bebé, ¿no? Pues eso también hace que los ligamentos del pie y del arco también se relajen y por lo tanto que el arco baje y de hecho está caracterizado. Y luego los kilos, aparte de los kilos de tu bebé, no caen exactamente donde está tu centro de gravedad habitualmente. Entonces se produce un cambio en la postura que es inherente al tamaño del bebé y por lo tanto cambia tu postura y músculos que no están trabajando empiezan a trabajar. Por ejemplo, es muy típico en mujeres embarazadas que aparezcan fascitis plantares. Es muy típico. Fíjate. O sea, que voy a tener que revisar mis plantillas, ¿no? Cuando empiece a correr otra vez. Bueno, se supone que después del parto, si todo va a quedar bien, porque has trabajado con mi compi Laura. Bueno, tengo el sacro ahí, la zona lumbar ahí, ¿eh? Claro, pues si todo vuelve a su sitio, técnicamente, pues si todo vuelve a su sitio y el mundo maravilloso, pues probablemente no haya que modificar absolutamente nada en tu plantilla y hay veces que sí. ¿Cómo trabajar con niños que tienen la cadera descompensada y tienden a tener dolor constante? Claro, no entiendo por término descompensar podemos entender muchas cosas, ¿no? Pero si entiendo a una longitud de pierna más larga que otra, o sea, decir que la cadera no está a la misma altura, pues hay que ver porque normalmente dentro de unos parámetros normales, hasta 1 centímetro es muy habitual que tengamos. Y los niños normalmente cada 6 meses crecemos, pero no crecemos de manera asimétrica. Primero crece un lado y luego el otro, luego un lado y el otro, ¿no? ¿Ah, sí? Anda. Sí, no vamos creciendo de manera asimétrica. Vale, no, por si veo a mi chico descompensado no me asusto, ¿no? No hay que asustarse. Normalmente cuando vemos eso en un niño, le damos un periodo de 6 meses, ¿vale? Para ver si vuelve otra vez a estar al nivel, ¿vale? Y a partir de ahí miramos. Pero sí que, por ejemplo, en niños, lo que hay que controlar mucho en niños, si tiene un dolor en la cadera, ¿vale? Hay que controlarlo porque hay alguna patología como el PERTES, que es una alteración, una necrosis de la cabeza del fémur, que es frecuente en niños y adolescentes, y entonces eso hay que controlarlo por el pediatra, para que no aparezca ninguna patología severa que son típicas. Entonces, a veces que esos dolores no son por las asimetrías, sino son por otros problemas y hay que controlarlos muy bien. Mira, nos pregunta Gonzalo, cuando termino entrenamientos fuertes me pasa que me da dolor de Aquiles en los ambos y luego se me pasa. Peso 68 kilos y mido un 83. ¿Puede ser por el peso? Joder. Uf, un poco... Si con un 83 y 68 es por el peso, mal vamos, y va a pasar más hambre ese que la guerra. No, a ver,
No, por el peso no será. No, si tiene problemas en los dos tendones de Aquiles, aunque luego cedan, etcétera, pues tendrán que revisar cómo están de longitud de esa musculatura, cómo está la posición del centro de gravedad, si tiene una posición adelantada y trabaja muchas horas. Y luego habrá que ver también el resto de actividades que hace a lo largo del día y el tipo de pie, la alineación, bueno, una exploración compleja, o sea, completa y a partir de ahí ya desestimar. Pero bueno, que no se asuste por el peso, que no tiene que perder más, que va, Hombre, está. yo la verdad que te voy a decir una cosa, ¿eh? Si como atleta hiciese todo lo que tendría que hacer, no tendría horas a la semana para entrenar, ¿eh? Imagínate un amateur que encima tiene que echarle todas las horas del trabajo, más la familia, etcétera. Pero bueno, Bueno, yo ya estoy ahí, ¿eh? tú ya estás en la pomada. No, pues, no, a ver, realmente esto es como todo no se puede hacer en la vida y a veces nos dan 40.000 consejos. Yo, por ejemplo, a este chico lo que sí que le recomendaría es que se hiciera una buena valoración de Al biomecánica fisio, en claro, cualquier, biomecánica. al podólogo, al fisio, al que le haga la de eso, que le haga una buena exploración de la postura, de movimiento, de la carrera, y a partir de ahí que planteen por qué le duele el Yo tendón de creo que lo Aquiles. mejor es un buen fisio que también sepa de podología, ¿verdad? No, al Es que final, haces ese completo. si me preguntas a mí, pues yo soy eso, pero no creo que hay grandes fisios que te van a hacer una buena exploración, pero un fisio a día de hoy no, legalmente en España, lícitamente en España, no podemos prescribir una plantilla como fisioterapeuta. Eso tiene que quedar claro, ¿vale? Igualmente que una ortopedia no puede prescribir una plantilla. Una ortopedia legalmente en España puede fabricar una plantilla bajo prescripción. Y a día de hoy los dos profesionales en España que legalmente tienen capacidad de prescripción de las plantillas son los podólogos y los médicos. Entonces, esos son los únicos dos profesionales en España que te pueden hacer una receta o una petición de plantilla. Entonces, un fisioterapeuta te puede valorar, puede sospechar que haga falta una plantilla, pero él no puede prescribírtela. Debería de mandarte al podólogo y el podólogo es el que tiene la capacidad de prescripción. Eso me gusta siempre aclararlo porque es un tema en donde se puede incurrir en delito de intrusismo por parte de los profesionales y hay que tenerlo en cuenta. Pero también es verdad que, por ejemplo, pues, tanto los fisios como los podólogos pues, pueden hacer una valoración de la postura completa y si están bien entrenados y bien educados y han tenido una buena formación, pues bueno, son capaces de hacer un buen diagnóstico biomecánico, tanto unos como otros, como un médico si así estuviera entrenado, aunque en medicina se trabaja mucho menos o se estudia mucho menos eso. Preguntan que si hay plantillas para supinadores. Sí, hay plantillas, como digo, hay Para plantillas todo el mundo. para todo el mundo. No, a ver, sí, si supina normalmente, pues hay una patología, sí se puede controlar la zona exterior para que el pie no se vaya tan hacia afuera. Claro, claro. Dicen, bueno, efectivamente, yo creo que tenemos que darle más importancia al cuidado de nuestros pies. Hombre, son la base de nuestro cuerpo. Yo sé, Es donde... es el interfaz con el suelo. Al final es pensar que los únicos dos puntos que están en contacto con el suelo cuando estamos en bipedestación son los dos pies. Entonces, que eso esté bien alineado o no, pues es parte fundamental del juego. Pero también también yo quiero aquí hacer una petición que es que, bueno, que son dos pies y que somos muy adaptables, somos tremendamente adaptables al entorno. Los pies son fundamentales, obviamente, como interfaz, pero que son solo una parte más de la pieza importante, pero que tenemos el resto de las piezas encima también. Entonces, el pie es una gran parte, pero no creo tampoco que no hay que asustar a la población con que, ay, tengo un pie plano. Bueno, pues bueno, tener un pie plano, para algunas cosas es malo, para otras cosas hasta tener un pie plano se ha demostrado que es bueno. Entonces, tampoco hay que Pero mira, yo por asustarnos. ejemplo, sí que hablabas eso de que son los dos puntos de apoyo, pero corriendo, efectivamente, en la fase de vuelo y cuando hacemos el apoyo solo hay uno. Y ¿Mm? entonces, ¿tú crees que, yo por ejemplo, como el tema iba por ahí de la biomecánica y sobre todo la técnica de carrera, toda la carga y la fuerza que se hace en ese apoyo único será muy importante intentar gestionarlo lo mejor posible, ¿no? Sí, yo pongo números, para mí ya sabes que soy soy de números, Sí, pero hace poco vi un vídeo que mandaste que me encantó. el del niño. Bueno, Sí. ahora voy a preparar uno, y hago spoiler, voy a preparar uno sobre el análisis de la marcha Mariano Rajoy. Eso ya lo tengo ya, ese va a romperlo. Nada, es Ese va a ser viral. una coña con los amigos y saldrá por ahí. No, mira, ya sabes que soy de números y te voy a dar algún número para que os hagáis una idea. Y ponemos números salvajes. ¿Cuánto crees que puede pesar Usain Bolt? Yo que mide casi 2 metros. Pues estará Pues rondando 90 y largos. Está rondando cerca de los 90 kilos, no creo que mucho más, pero estará en 80 y pico, 90 kilos. Piensa que da pasos de 3 metros, ¿vale? Tú imagínate un bloque de 80 kilos que tienes que desplazarlo 3 metros
pero el tiempo que está en el suelo exactamente son menos de 100 milisegundos. Es decir, una décima parte de un segundo. 100 milisegundos. Es decir, en 100 milisegundos Usain Bolt frena 80 kilos que vienen de 3 metros atrás y los manda 3 metros adelante. Entonces calcula la fuerza que puede hacer, es bestial, ¿no? Entonces, eso, Usain Bolt afortunadamente pues da 30 pasos y acaba la carrera, ¿no? Pero vosotros, tú probablemente, ahora no tengo tu zancada, ¿cuánto mides? 1,65. 1,65, pues tú estás dando pasos cuando haces una carrera rápida, estás dando pasos cerca de 2 metros casi seguro, 1,80. Sí, recuerdo que la medición que hicimos era algo así, lo que pasa es que como estaba muy descompensado por la lesión, Sí, pero sí. pero estarás cerca de 1,80 m y tú multiplica tus kilitos, ¿cuánto has dicho? ¿40 y pocos? No, ahora estoy en 53, que me estoy recuperando. Bueno, pues pero 40 y pocos y por ese 40 y metro, largos, pero no te pases, 50. 40 y largos y tú imagínate, 2 metros y tú tendrás un tiempo de contacto de unos 170 o 160 o menos. Depende de la velocidad que vayas, pero entonces el trabajo es muy importante y esa gestión de la carga, claro, pues depende que la gestione solo un tendón o dos, a que haya un trabajo compensado de todos, pues hombre, claro que mitiga el riesgo de lesión, vamos. Mira, pues ya aprovechando que más o menos ha pasado la hora, que tampoco te quiero molestar mucho, preguntamos, ya hemos hablado sobre el trabajo de técnica y para eso hemos hecho, digamos, una parte más clínica y ahora tenemos esperando espero que esté, por si acaso, que se conecta desde Gallur. Bueno, si te vas libraremos y si no, pues oye. Y muchas gracias por tu participación. Yo hasta las 8 que me voy de cena a un sitio muy bueno. Perfecto, así tú quédate escuchando y si te reclaman y vemos que hay algún problema te vuelves a incorporar, ¿de acuerdo? Vale, bueno, yo voy mirando, a ver, voy gestionando, que he quedado ahora, entonces eso, tú mira, con voy a ver si está. Antonio Martínez Amat, profesor de la Universidad de Jaén. Toma ya. Ahí queda. Muchísimas gracias, Luis, por tu aportación. La verdad que ha estado súper bien. Se nos quedan siempre cortas, pero como tenemos a Vicente, la verdad que es una maravilla. No te vayas por si acaso. Voy a ver si Vicente está por ahí esperando y lo podemos incorporar. Y así hablamos con la persona que además ha preguntado lo de la técnica. Un besito, Luis. Muchas gracias. Chao. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver si tenemos a Vicente esperando. Yo creo que sí que lo tenía antes por aquí. Entonces con él vamos a hablar ahora. Aquí está. Perfecto. Vamos a ver cómo está su conexión y efectivamente a la que ha preguntado lo de cómo mejorar la técnica, cómo trabajar la técnica y mejorarla, etcétera, pues bueno, para eso tenemos a Vicente como entrenador en una pista de atletismo, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Vicente. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va la competición? Pues muy bien, ahora mismo tengo a una niña del club compitiendo en los 1000 metros infantil. ¡Ay, qué bien, qué envidia! Me encanta esa distancia. Sí, yo supongo que tú te habrás curtido mucho en esas distancias, ¿no? 800 y 1000 metros cuando eras, y 600 cuando eras cadete. Yo creo que yo soy una corredora de 1000 metros. Bueno, nos preguntaban, no sé si has estado atendiendo a las dos cosas. Sí, ¿te ha gustado la intervención de Luis? Luis es un fenómeno, es un referente a nivel de biomecánica y podología y lo tengo muy leído, muy escuchado y me parece un profesional como la copa de un pino y prácticamente de acuerdo en todo en lo que ha estado comentando. Se me cae por aquí. Hola, que me caí. Bueno, la verdad que tengo la suerte de agradecerte a ti también, Vicente, y la gente que estáis participando en el directo. Que me dé bien la luz aquí. No, se te ve muy bien. Que estáis enriqueciendo muchísimo los contenidos y yo creo que es un privilegio teneros. Eso, ¿cómo trabajar la técnica de carrera para un corredor popular? ¿Qué les recomiendas? Pues bueno, la técnica de carrera, lo que hay que ser consciente es que la técnica de carrera es lo que llamamos la forma de correr, ¿no? Es la parte observable yo lo diferencio de la biomecánica porque la biomecánica la entiendo más como el estudio de las fuerzas y de componentes físicos que existen en el movimiento, y la técnica yo la asocio más a aquello que es observable, es más cualitativo que cuantitativo. Entonces, cuando hablamos de técnica de carrera, queremos decir que queremos hacer correctamente un gesto. Y esto lo aclaro porque muchas veces vemos mucha gente que está haciendo ejercicios de técnica de carrera, pero no tienen un objetivo
claro, o sea, no saben por qué están haciendo ese ejercicio y no saben qué quieren mejorar. Entonces, ¿qué técnica de carrera puede entrenar un corredor? Pues aquella que le mejore las cosas que necesita mejorar. Por ejemplo, un corredor que quiere mejorar el apoyo, la fuerza de su tobillo, que quiere empezar a correr más de medio pie o de antepié que talona, pues tendrá que hacer muchos ejercicios que fomenten el apoyo de antepié. Pequeños rebotes, dobles rebotes, skippings, etcétera, etcétera. ¿Que quieres mejorar la postura? Pues tendrás que hacer ejercicios que fomenten o que exijan que mantengas una buena postura. Y en todo esto, para mí, el ejercicio más completo, más global, más específico de todo, el rey de los ejercicios de técnica de carrera es el skipping, ¿no? El skipping. El skipping que casi nadie lo hace bien. Efectivamente, casi nadie lo hace bien por eso, porque muchas veces, la mayoría de las veces, la gente hace un skipping pero no sabe por qué ni para qué. Y como muchas veces tampoco nos corrigen, pues entonces es difícil darle ese matiz, ese carácter al ejercicio que realmente hace que mejores. Hay gente que pasa haciendo skippings 20 años y no cambia nada su técnica de carrera, por tanto, o se ha equivocado de ejercicio o no lo está haciendo correctamente. Venga, ¿por qué y para qué hacemos un skipping? Que no se nos olvide ni a mí la primera. Que anda Pues que no me yo hacer y no me han corregido. el skipping sirve para todo porque requiere un control de la postura, una alineación del cuerpo correcta, requiere un apoyo de antepié, lo que llamamos rigidez en la pierna, ¿no? Técnicamente se llama stiffness, ¿no? Pero lo podríamos traducir como rigidez o compactación corporal, que eso es fundamental. Eso reduce la pérdida de energía. Imaginemos que cada articulación que tenemos es como un muelle. El tobillo es un muelle, la rodilla es un muelle y la cadera es un muelle. Si esos muelles son muy blandos, cada vez que pisamos, cada vez que apoyamos, se deforman mucho. Y esa deformación hace que la energía se disipe y que no rebotemos, sino que nos hundamos. Se hunde el tobillo, se hunde la rodilla, se hunde la cadera. Sí, amortiguamos el gesto. Eso, demasiado. Si conseguimos que cada apoyo sea más tenso, más rígido, que ese muelle que hay en cada articulación tenga más fuerza y más tensión, conseguimos que en cada pisada se produzca un efecto rebote, efecto muelle, mucho mayor y aprovechamos mejor la energía que tenemos. La reactividad. Entonces, que tanto se ha dicho eso siempre, es, ¿no? Esa es la palabra, correcto. Bueno, entonces, hombre, yo poca formación tengo, pero como entrenadora y como atleta he intentado, sobre todo, la verdad es que te voy a decir una cosa, Vicente. Como tú bien dices, yo creo que es uno de esos casos que hemos hecho las cosas por hacer. Y ahora en la etapa madura creo que es cuando más y mejor estoy haciendo las cosas porque sé por qué las hago y porque las intento transferir a los atletas que entreno, ¿no? Entonces, se agradece que gente como tú, con ya cierta formación, porque es verdad que yo creo que el atletismo español ha pecado de que hemos sido muy de la vieja usanza y estos detalles se han descuidado, ¿verdad? El tema de la técnica, el tema de la fuerza. Sí, a ver, hay gente que trabaja muy bien, pero sí que, digamos, sobre todo en las pruebas de fondo, los entrenadores de la escuela más tradicional, entrenadores que vienen de ser atletas, que para nada son malos entrenadores. No, para nada. De hecho, yo mismo cuando empecé, pues yo de la técnica de carrera sabía lo mismo que cualquiera que ha leído 4 libros, pero realmente llegar a comprender cómo funciona el gesto. Es complicado. Ya no solo comprender, sino comprender cuando ves, cuando observas a alguien correr qué está pasando. Entrenar el ojo cuesta mucho y a mí es algo que me ha costado muchos años de trabajo y que todavía tengo mucho por mejorar y aprender en ese sentido, pero sí que es cierto que cuando vas adquiriendo unos conocimientos por una parte, una experiencia en la pista y vas cruzando esa información y reflexionando, pues cada vez también te das cuenta que vas percibiendo ciertos detalles, te cuesta menos ver pequeños errores o los matices que hacen, distingues quién corre mejor que otro por ciertos matices, ciertos detalles. Entonces, eso es cuestión de, aparte de los conocimientos, también de experiencia, ¿no? Y muchas veces en las pruebas de fondo esa parte se ha dejado un poco de lado. Sí. Mira, nos preguntan una tabla. Yo sí que voy a decir una cosa que siempre cuando doy charlas, etcétera, nos dice lo de la técnica de carrera. Yo creo que la técnica de carrera es una parte como la caligrafía, ¿no? Todos hemos ido al colegio, todos hemos hecho los cuadernillos rubios. Todos, con el mismo tipo de ejercicio de motricidad fina, nadie escribe igual. Pues yo creo que con la técnica de carrera pasa un poco lo mismo, ¿no? Todos hacemos los mismos ejercicios con el
el mismo fin, pero nadie corre igual. Entonces dicen, una tabla. Yo sé que generalizar no se debe, ¿no? No. Pero, ¿qué ejercicios para, sobre todo gente que seguramente es el perfil que tenemos aquí, con poco tiempo, qué básicos deben estar siempre en la rutina de la técnica de carrera que trabajen? Pues mira, te voy a dar 2 consejos. El primero son los 2 ejercicios claves para mí. Uno son los dobles rebotes. Los dobles rebotes son aquellos que hacemos 2 apoyos digamos, con el mismo pie y cambiamos al otro, ya sea subiendo las rodillas o simplemente con los pies abajo. Porque así vamos trabajando la reactividad del pie con impacto bajo. Porque eso también es importante. En ciertos ejercicios de la técnica de carrera, por ejemplo el skipping, un skipping muy alto en superficie dura, es bastante agresivo para la gente que no está acostumbrada. Entonces los dobles rebotes para empezar a mí me gustan mucho más, y luego el skipping, esos 2 ejercicios. El segundo consejo es el que quiera ver las bases de la técnica de carrera de una manera sencilla, en la página web que gestiono yo, que se llama tecnicadecarrera.com, tenemos un mini curso gratuito que se te va enviando un correo cada 2 o 3 días. Me voy a apuntar ya. Pues con una explicación básica para entender por qué haces esos ejercicios y con unos vídeos donde salen los 8 ejercicios básicos que nosotros recomendamos para trabajar la técnica. Tú has hablado precisamente de eso, de que hay gente que yo creo que nosotros los atletas lo hemos hablado siempre del feeling, ¿no? De que tú ves a gente desplazar, etcétera. Oye, por cierto, ¿qué tal le ha ido a tu chica? Pues creo que bastante bien. Lo que pasa es que no me he dado cuenta, está el crono al otro lado, pero bueno, luego le pregunto. Es que tengo aquí, llevo desde las 4 de la tarde aquí metido. El atletismo, que madre mía cómo es. Yo llevo también toda la mañana de cross que no he podido ver nada en absoluto. Dicen que la técnica de carrera tiene que trabajarse desde niños. Bueno, que desde mayores es difícil, pero aunque sea difícil, tú la recomiendas igualmente, que sí. Sí, hombre, está claro que no es lo mismo adquirir o cambiar la técnica cuando tienes 35 años que cuando tienes 12. Cuando un niño con 12 años que está en plena fase de aprendizaje, de crecimiento, es muy maleable y puedes cambiarles mucho. Es más, pueden adquirir una técnica que luego ya se consolide de por vida. Es decir, que la clave es trabajar cuando son jóvenes. Tener una persona de 35, 45, 50 años es muy difícil que haya un cambio radical. Se pueden hacer mejoras, pero claro, alguien que ya lleva 20 años corriendo o que lleva 20 años de una vida sedentaria y tiene ya unas carencias, porque las carencias a nivel de fuerza que produce el sedentarismo también dificultan el aprendizaje de la técnica de carrera. Por tanto, la técnica de carrera no solo es un modelo que tenemos que tienes que correr así, no, depende de las características de cada uno. Mira, antes preguntaban lo del entrenamiento de fuerza. Corrígeme, pero yo es una percepción que tengo. Yo creo que el trabajo de técnica de carrera es el mejor trabajo de entrenamiento de fuerza específica para un corredor, ¿verdad? Sí. Mira, como habéis dicho al principio de la entrevista, que he estado escuchándola desde el principio, todo es fuerza. Te da todo. Todo es fuerza, es decir, cualquier movimiento se produce porque hay una fuerza. Entonces, cuando corremos, estamos continuamente aplicando fuerza contra el suelo. La técnica de carrera lo que tiene de trabajo que llamamos nosotros de fuerza es que es un gesto mucho más parecido a correr que, por ejemplo, hacer una sentadilla. Por tanto, lo que tú dices es un tipo de fuerza muy específico. Para alguien que no tiene nada de tiempo para entrenar y que solo tiene 10 minutos a la semana para hacer fuerza, pues yo casi le recomendaría más los dobles rebotes y los skippings que las sentadillas, porque es más específico y le puede sacar un poquito más de provecho, aunque es poco, ¿eh? Bueno, sí, pero al final, cuando estamos hablando de, digamos, rentabilizar el tiempo, hay que ser prácticos, ¿no? Sí, es lo más, digamos, más específico que una sentadilla, que nos puede ayudar. Yo siempre también defenderé que hay que trabajar la fuerza también con sentadillas, con ejercicios moviendo cargas. No hace falta mover 100 kilos, pero ejercicios con el propio peso del cuerpo, sentadillas a una pierna, con un balón medicinal, todo lo que sean extensiones de pierna, de cadera, sentadillas, zancadas y todos estos tipos de ejercicios que empujas el suelo para impulsar tu cadera. Los multisaltos de toda la vida. Pero una sentadilla es un ejercicio también de impulsar tu cadera de una manera muy, digamos, controlada.
los controlada, multisaltos más que... son un poco más agresivos, ya es un nivel más avanzado. Y peor de corregir, que muchas veces no se corrigen. ¿Cuántos días recomiendas entrenar la técnica, Vicente? Pues yo recomiendo entrenar técnica cada vez que sales a correr. Es decir, si tú haces sesiones de técnica, pero luego te vas a hacer un rodaje, unas series, y se te olvida todo lo que has practicado, entonces no sirve para nada. La técnica la tienes que aplicar cuando sales a correr. Es decir, si yo estoy corrigiendo el apoyo del pie, si yo estoy corrigiendo la postura, si yo estoy corrigiendo el braceo, cuando salgo a correr, es el momento de ser consciente de lo que he trabajado en los ejercicios aislados y aplicar. Está claro que es muchas veces, hablando claro, es un coñazo salir a rodar una hora pensando en... Pero si salgo a rodar una hora, a lo mejor puedo hacer, venga, 1 minuto me concentro en aplicar aquello que he trabajado y 5 minutos desconecto, me relajo y sigo corriendo igual. 1 minuto me concentro y 5 minutos me relajo y sigo corriendo igual. Y es el momento para trabajar la técnica. ¿Cuándo hacer, digamos, las sesiones específicas más analíticas de técnica? Yo siempre meto calentamientos, una parte aeróbica y 5 o 10 minutitos de técnica de carrera. Si haces series un día a la semana, pues 1. Si haces 2, 2. Con eso, 2 días a la semana, tampoco es mucho, pero es suficiente porque al final aquí lo que cuenta es el efecto acumulativo, ¿no? El ir sumando semana tras semana tras semana. Esto no es una cosa que cambie en 3 días. Hay que dedicarle mejor 2 sesiones de 5 minutos a la semana durante un año que 10 sesiones en un mes. Yo, por ejemplo, lo que siempre intento con los chicos y que ahora me lo aplico a mí, que a lo mejor antes no lo hacía tanto, es dentro del propio calentamiento, aunque a lo mejor no sea una sesión tan larga, pues ciertos ejercicios que nos ayudan además a calentar bien para, digamos, luego prepararnos, los metemos rutinariamente. Lo que pasa es que también hay un problema con eso. Cuando lo mecanizas como parte del calentamiento de manera rutinaria, yo con los chicos lo noto que tengo un problema. Es que no le prestan atención. Entonces, es un poco contraproducente. Eso es clave. Hay unos principios para trabajar la técnica de carrera que son fundamentales. Por supuesto, progresión, es decir, empezar con cosas fáciles. Porque muchas veces también vemos ejercicios que hacen no sé quién y los queremos hacer. Bueno, si alguien los hace será porque ha seguido el proceso de empezar por el principio y llegar ahí. Hay que empezar por ejercicios fáciles y a medida que se van consolidando los fáciles, más difíciles. Otro principio es la concentración y la consciencia del ejercicio. Yo cuando veo a 20 tíos que me pasan los míos, ¿no? Que están calentando, hablando unos con otros, haciendo... Evidentemente eso ni lo hacen bien y aunque lo hagan bien, como no son conscientes, las pequeñas mejoras no las van asimilando. Por tanto, es importante tener conciencia y para eso necesitas concentración en ese tipo de trabajo. Hablábamos de precisamente eso, de un poco las modas, de cómo lo hace, lo hago yo. ¿Qué te parece ahora? Que a mí me gustan, por ejemplo, pero todo el tema de que se ponga de moda el trabajito con las bandas, con las... Es que Mofar ha tenido mucha culpa este mundial también, con las cintas, etcétera. Sí. ¿Cómo lo ves para el trabajo de técnica? Yo, por ejemplo, no utilizo mucho las bandas a no ser que sean ejercicios muy analíticos. Por ejemplo, un ejercicio de abducción y trabajar la supinación y la pronación del pie con la goma. Sí, el típico de tiki-tiki. Eso es. No suelo hacer mucho trabajo con gomas porque el trabajo de fuerza, si no necesito mucha carga, lo hago con el peso del propio cuerpo. Y si no, me gusta trabajar con discos, con barras, balones medicinales. Pero está bien para alguien que no considera el trabajo de fuerza, pues introducir algo, aunque sea, con gomas o con el... Al final, el medio con el que trabajas no es lo importante. Lo importante es el objetivo que tienes y hacerlo. ¿Tú has notado mucha diferencia cuando has conseguido trabajar un tiempo con una persona en cuestión de técnica a nivel de resultados y de lesiones? He tenido casos que ha habido una diferencia radical y el primero te puedo decir que es mi pareja Cristina, que la conoces también, que habrás beso, que hace mucho que no la veo. Habrás compartido fatigas con ella en los crosses y en algunas carreras. Yo cuando empecé a entrenarla en 2012 creo que fue, y ya, de hecho ya cuando fue campeona de Europa, ella talonaba. Y cuando empecé a trabajar con ella, mi primer objetivo fue cambiarle esa parte porque yo creo que eso podía limitar su rendimiento en un futuro. O
sea, para crecer más, pues había que tener una mecánica mejor. Me costó un año entero conseguir que acabara un entrenamiento corriendo de antepié. Es decir, un año de trabajo con tu entrenador, día y noche contigo, cenando, comiendo, durmiendo. Es decir, es un proceso arduo, trabajoso, pero se puede cambiar la mecánica. Y en el caso de Cristina, en los últimos 5 años no hemos tenido una lesión. Ella ha tenido problemas de salud, pero que no han estado relacionados con las lesiones. La última lesión que tuvo que parar fue en 2013. Y yo creo que parte de la culpa la tiene pues el haber mejorado esa mecánica de carrera. También es una hipótesis, es una suposición, no lo puedo demostrar, pero creo que parte de la culpa la tiene el haber corrido bien. Luego tengo gente que llevo 2 o 3 años trabajando con ellos y no consigo que cambien nada. ¿Por qué? Porque sí, bueno, eso también depende de la habilidad, ¿no? De cada uno, claro, la capacidad de aprendizaje. Tienen un patrón ya muy asimilado, muy consolidado, un patrón motor y unas limitaciones a nivel de flexibilidad, de fuerza y tal, que es muy difícil cambiar. Entonces, cada caso es un mundo distinto y eso es lo bonito también, ¿no? De saber hasta qué punto puedes exigirle a alguien el cambio, cómo trabajas con unos, cómo trabajas con otros. La individualización, principio eso individualización. Es, la individualización, correcto. Eso es clave, es clave. Preguntan por aquí que si el minimalismo consideras que puede ayudar a no talonar. ¿El minimalismo puede ayudar a no talonar? El minimalismo, evidentemente, es una manera de no talonar. Ahora bien, depende cuál sea tu objetivo, porque si tu objetivo es mejorar el rendimiento, para tener ciertas o poder hacer ciertas cargas de trabajo, el calzado al final el calzado es una protección para el pie. Si no proteges el pie, el nivel de estrés que sufren tus huesos, tus tendones, etcétera, aumenta mucho y no puedes asimilar unas cargas de trabajo que estimulen tu sistema aeróbico lo suficiente. Por lo tanto, minimalismo como filosofía, correr minimalista simplemente por el placer de correr, está bien como finalidad y te vaya a hacer que no talones, porque es casi imposible correr descalzo o con una chancla con 2 milímetros de suela, correr talonando. También estás más expuesto a ciertas lesiones. Si corres por rendimiento, el minimalismo es solo un medio, es una forma de trabajo que hay que dar en dosis pequeñas. Claro. Dosis pequeñas. Por ejemplo, lo que tú has comentado antes de acabar un entrenamiento y soltar descalzo. A mí, por ejemplo, me gusta también hacer parte del calentamiento descalzo porque la sensación con la que te metes en las series después de haber trotado descalzo es como que los pies te queman, tienes el muelle ese, como que se te multiplica, ¿no? La fuerza del pie. Es la sensación que tienes. Calentar descalzo y luego ponerte las zapatillas y meterte, no todo el calentamiento, pero a lo mejor los últimos 10 minutos del calentamiento. Bueno, Vicente, Instagram nos corta el rollo, tenemos 1 minuto y medio y sí que nos... Pues lanza la última pregunta. Que si en tu página web venía todo este proceso, encontrar la información, ¿verdad? Sí, en la página técnicadecarrera.com, aquel que se suscribe va recibiendo un correo, que son 5 correos con, digamos, una lección cada correo, que está la explicación del proceso y unos ejercicios propuestos, y yo creo que eso, como parte básica para empezar a trabajar la técnica, pues está bien para empezar. Ahora, siempre recomiendo a alguien que te supervise y te corrija, que es lo que más resulta. Un entrenador. Un entrenador, correcto. Perfecto. Pues aún así, ya sabéis, tenéis en las informaciones el nick de Vicente, que además está muy activo también en Twitter para hacer consultas. Agradecerte desde aquí tu atención a nosotros, que además estás atendiendo a la institución. Muchas gracias, Vicente. Un besito a Cris. Muchas gracias a ti y a todos. Que vaya bien lo que te queda, de los resultados que te quedan, que vayan bien tus chicos. Muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Y encantado de estar aquí. Hasta luego. Un placer y igual tenemos que repetir. Chao, Vicente. Chao. Bueno, chicos, pues nos quedan 25 segundos. Muchas gracias por asistir un domingo más. Ha sido un placer tener a estos invitados que siempre aportan tanto. Y lo dicho, se quedará un día subido y estamos trabajando para colgarlos en YouTube.